Hola, sí, hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación sobre depósitos de reserva de agua y tocaremos diferentes temas a lo largo de esta presentación, un poco para saber cómo son los depósitos de reserva de agua, diferentes características que tienen en función de su geometría, si pueden ser circulares o rectangulares. Iremos viendo además los tipos de estanquidad que podemos tener con los diferentes tipos de depósitos, etc. Primero que tenemos que tener en cuenta que para cualquier sistema de protección contra incendio debe tener un abastecimiento de agua para una fuente, para que ese caudal requerido de agua para la instalación sea lo suficiente para el tiempo necesario de protección de esa instalación. Podemos, a su vez, dividir las fuentes de aguas en tres grupos fundamentales: las redes de uso público, las fuentes inagotables y lo que son los depósitos de reserva de agua. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en depósitos de reserva de agua fabricados en acero galvanizado y atornillados. Para la producción y fabricación de depósitos, sobre todo, tenemos que tener tres puntos importantes en cuenta. Ellos son el diseño, la fabricación y el montaje. Estos tres puntos son los tres pilares sobre los que se va a basar todo el éxito de un buen depósito de reserva de agua. Para ello tendremos que tener, digamos, también una excelente relación calidad-precio y emplear unos software de diseño, cálculo y desarrollo adecuados para cada tipo de depósito. Los programas más habituales para el cálculo de resistencias y para lo que sería la fabricación de los depósitos y dibujo, tenemos Tilmetal 3D, Tecla, Tecnometal y SolidWorks y AutoCAD. Mediante AutoCAD lo que hacemos es un diseño del depósito en 2D y con ello lo que hacemos es tener al cliente, enviarle un plano donde tenga su planta y su alzado y la ubicación de las diferentes conexiones que van a tener los depósitos. Luego, mediante el diseño del 3D, lo que hacemos es un ensamble perfecto de cada una de las piezas que componen los diferentes tanques. Para el diseño de los depósitos nos basamos sobre todo en tres normas fundamentales que son AGUA D103, la American Water Works Association, la AGUA D103. Por otro lado tenemos FM Factory Mutual, la 4020 y NFPA 22, la National Fire Protection Association. Y a nivel español y europeo tendríamos la UNE 23500. Todas ellas tienen un elemento en común y es facilitar la fabricación e instalación de los depósitos de reserva de agua. AGUA D103 es la base para el resto de normas internacionales. Y FM y CEPREVEN, además de evaluar, lo que hacen también es aprobar el producto. En cuanto a los organismos internacionales y asociaciones internacionales que conceden una calidad y un sello, podemos destacar sobre todo CEPREVEN y FM Approve. En ambos casos, aparte de garantizar un diseño y una fabricación de calidad, tienen una aprobación al respecto. En cuanto a sistemas de estanquidad empleados, podemos hacer una distinción en dos sistemas. Por un lado tenemos los depósitos de membrana y por otro tenemos los depósitos de mástic o de masilla de poliuretano. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre ambos? Los depósitos de membrana, su interior lleva una membrana de PVC, normalmente con 1100 gramos por metro cuadrado, unas juntas de neopreno para las conexiones y una obra civil más sencilla. Los depósitos de masilla de poliuretano, lo que les diferencia de los de membrana es que no tienen en el interior esa bolsa de PVC y lo que se hace es solapar las diferentes chapas entre sí mediante masillas de poliuretano.
Aparte de ello, llevan una doble junta de expansión, Sicaswell P2010, y su obra civil es más compleja. A continuación veremos más detalladamente lo que diferencia a ambos tipos de obra civil. Por su geometría, pues igualmente podemos distinguir los depósitos en circulares o rectangulares. Circulares, normalmente cuando tienes áreas o espacios abiertos donde no hay, hay disponibilidad de terreno, y los rectangulares suelen ser más habituales cuando hay limitaciones de espacio y sobre todo para lo que son sótanos o garajes. También influye la capacidad requerida en cada caso. Normalmente los depósitos rectangulares son de menor capacidad. Dependiendo de los diferentes tipos, los circulares o los rectangulares pues van teniendo también sus propios refuerzos, sean de un tipo u otro. Hablamos de los depósitos circulares y rectangulares como que tienen un diseño flexible y estandarizado. Flexible porque podemos tener diferentes diámetros y diferentes alturas, y de esta manera podemos obtener diferentes capacidades y adecuarnos al terreno o al espacio disponible. En muchas ocasiones hay limitación de espacio, tendremos diámetros más pequeños y alturas superiores, y cuando no haya una limitación de espacio, pues tendremos diámetros mayores con alturas inferiores. Basándonos en este tipo de características, podemos establecer unas tablas en función de los diámetros y alturas. Por ejemplo, para depósitos de membrana con aprobación CEPREVEN, podemos tener desde diámetros de 6,24 metros a depósitos de 13,26 metros. E igualmente podemos partir de alturas desde 4,85 hasta 10,85 metros. Todo ello haciendo hincapié en que también podemos tener depósitos con diámetros menores a 6,24, como podría ser 5,46, 4,68, 3,90, o también alturas superiores a 10,85 metros. Normalmente la regla es que la altura máxima sea 1,5 veces el diámetro del tanque. Para el caso de los depósitos de masilla, establecemos la misma tabla y lo único que hay que tener en cuenta es que la capacidad de los depósitos de masilla respecto de lo de membrana es menor, aun siendo de medidas idénticas, puesto que lo tendremos que descontar una base de hormigón interior que tienen este tipo de depósitos. A los tanques FM podemos hacer una distinción entre tanques no sísmicos y tanques sísmicos. Igualmente podemos hacer una tabla que oscilan entre los depósitos de diámetro 6,9 a 15,2 metros y alturas desde los 1,2 hasta los 10,6 metros. Para los depósitos sísmicos tenemos por lo que sería un diámetros de 8,4 a 12,2 metros y alturas desde 1,2 a 10,6 metros. ¿Cuáles son las características principales de los depósitos circulares? Pues principalmente que son depósitos fabricados en acero estructural. En el caso de FM es un acero S355JR con un galvanizado mínimo de 350 micras, y para el caso de los depósitos CEPREVEN igualmente un acero estructural S280GD y un mínimo de 275 micras. Los depósitos de membrana, lo que hemos comentado, que tiene una bolsa interior en PVC reforzado y manta geotextil, que puede oscilar entre los 0,7 y los 1,2 gramos por metro cuadrado. Y hacer hincapié también en que la resistencia de las membranas a la temperatura suele oscilar en un rango entre menos 30 y más 70 grados centígrados. Los depósitos de mástic, como hemos señalado anteriormente, llevan lo que es una masilla de poliuretano que solapa las chapas entre sí, y por otro lado está esa doble junta de expansión Sicaswell P2010 que hace la unión entre el hormigón y lo que serían las chapas del propio tanque. Dependiendo de alturas y diámetros, tenemos unos refuerzos intermedios o stiffeners que lo que hacen es, digamos, para la resistencia al viento.
Igualmente tenemos plataformas intermedias dependiendo de la altura del tanque. Y por otro lado está la opción de poder hacer depósitos para agua potable y utilizaremos para ello unas membranas especiales aptas para consumo humano y con accesorios en acero inoxidable en ISI 316. En este caso, igualmente, las juntas de neopreno también serían especiales. En cuanto a los depósitos rectangulares, pues bueno, lo que hemos comentado puede ser una solución óptima para determinados tipos de obras donde existe una limitación de espacio, puede ser garajes, sótanos. Importante que nos adaptamos a la superficie disponible, nos da la opción de poder hacer depósitos en L, hacer depósitos rectangulares de masilla de poliuretano con columnas de garaje insertadas dentro del propio tanque. Y la única limitación que tenemos en estos casos es que son fabricados en una única altura de hasta 3 metros y se utilizan lo que son planchas de 1 metro de ancho. Los elementos, tanto para un tipo de tanque u otro, son los mismos, llevan los mismos tipos de accesorios. ¿Qué ventajas tienen este tipo de depósitos atornillados? Pues sobre todo que es un ensamblado rápido, un montaje de forma eficiente y rápida y que su fabricación es automatizada y tiene un bajo coste. Por otro lado, un transporte económico a cualquier parte del mundo enviándolo en contenedores. Todo se paletiza y digamos que todo es como un mecano que en obra directamente se monta e instala. Por otro lado, tenemos un mantenimiento sencillo. Al ser depósitos galvanizados con una membrana interior, requieren poco mantenimiento, únicamente supervisiones, ya sean trimestrales, semestrales o anuales. No requieren ser pintados, a ser un material galvanizado. Y en el caso de los depósitos de membrana, incluso el agua no está en contacto con la propia chapa. Y la opción de poderlos personalizar, colocarles logos corporativos, colocarles logos de instaladoras, etc. En cuanto a la obra civil, tenemos que diferenciar 3 tipos de obra civil. Por un lado, tendríamos lo que es la obra civil para depósitos de membrana. Digamos que es la obra civil más sencilla. Para su ejecución se hace un encachado de piedra de 80 milímetros, luego se le coloca una doble emparrilla de varilla de 150 por 150 por 12 y se utiliza un hormigón hidrófugo H350 y, importante, en el caso de los depósitos de membrana, que el acabado sea pulido, ¿vale? Digamos que después de lo que se hace es el nivelado, se le hace un fratasado y un pulido para evitar que haya cualquier riesgo en la colocación de la membrana. En este caso existen un tipo de fijaciones del tanque, una vez instalado, que como podemos ver en la imagen de la derecha, son unos anclajes que se colocan en el angular perimetral del tanque. De esta forma, una vez finalizado el montaje, se procede a anclar el depósito perimetralmente con este tipo de anclajes. Es importante igualmente que hay que hacer un estudio geotécnico y la resistencia del terreno tiene que ser siempre de 1,5 kilogramos centímetros cuadrados o, si los depósitos son de altura mayor a 11,40 metros, de 1,7 kilogramos centímetro cuadrado. Importante, además, que la base de la bancada siempre tiene que tener 1 metro mayor de diámetro que lo que es el propio depósito. Es decir, si tenemos un depósito de diámetro 6,24 metros, tendremos que tener una base de al menos 7,24 metros. El depósito de masilla, su obra civil es algo más compleja, tiene 2 fases. La primera fase diríamos que es común al depósito de membrana. Sin embargo, una vez que nosotros ya hemos instalado el depósito de mastic tiene una segunda fase. Esta segunda fase, ¿qué consiste? Pues tiene perimetralmente un doble anillo de varilla que hay que fijar con resina epoxi, ¿vale? Y lo que se hace es un encofrado para hacer un dado de hormigón que tenga
250 de altura por 300 de ancho. Paralelamente, se tiene que realizar un encofrado interior y hacer lo que sería una base de hormigón con un doble mallazo igualmente de parrilla de 150 por 150 por 12 y 200 milímetros de espesor. El hormigón tiene que ser HA350 hidrófugo y muy importante también que sea vibrado, fratasado y nivelado, ¿vale? Esto es importante, sobre todo para evitar que haya posibles coqueras en el hormigón o no haya una perfecta unión entre lo que es la parte exterior e interior y evitar posibles fugas después de instalado el tanque. En el caso de los depósitos de masilla, es importante hacer su llenado en un plazo máximo de 30 días por cuestiones de la propia resistencia del hidrotite y también de lo que es la masilla de poliuretano que se coloca en las diferentes chapas. Y por último, en cuanto a la obra civil, tenemos que destacar lo que sería la bancada para los depósitos antisísmicos. En este caso, es similar lo que sería la elaboración o fabricación de la propia bancada, pero hay aspectos fundamentales a tener en cuenta. En este caso, la resistencia del terreno debe ser mayor a 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado y lo que sería la propia base del tanque, si en los casos anteriores estamos hablando de 305 milímetros, en este caso la base del tanque tiene que tener 650 milímetros. El encachado de piedra siguen siendo los 80, pero lo que sería, digamos que la capa de hormigón tiene que ser superior, hasta llegar a esos 650 milímetros. Y también otro aspecto importante son los propios soportes o anclajes antisísmicos. Dependiendo del diámetro y altura del tanque, pues llevará un número de elementos u otro. Y este tipo de anclajes van colocados igualmente perimetralmente, como vemos en la imagen de la derecha, y se van colocando e insertando una varilla de diámetro 36, lo que sería en el hormigón mediante taco químico. Una vez montado, se hacen las perforaciones y se coloca el soporte y se fija con taco químico. Y este sería, digamos, los 3 tipos de bancadas obra civil existente para los depósitos de membrana, de masilla y antisísmicos. Podemos establecer, dependiendo de la zona sísmica, una clasificación mundial en varias zonas y establecerlo en función del grado de repetición en el que se pueda producir un sismo. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el caso de Perú. Podemos establecer una serie de zonas sísmicas. Zonas sísmicas 1, 2, 3 o 4. Existe otra denominación que es como zonas A, B, C o D, o la propia denominación que hace FM, que tiene sus equivalencias, que sería mayor de 500 o 500 años, una zona 2 o B o de 250 años, una zona sísmica 3C o FM de 100 años o una zona sísmica 4D o FM de 50 años. FM lo que hace es eso, la probabilidad de repetición en años en el que se produzca un sismo. Los depósitos, pues podemos igual establecer una clasificación dependiendo de la zona sísmica en el que vaya a ser instalado. Para ello, pues tendrá en función de esa zona una serie de soportes, espesores de chapa y características para cada uno de esos tipos. Caso de Perú, igualmente, ocurre igual, tenemos unas zonas D, C, B o A, siempre costa oeste, mayor probabilidad de sismo, una zona, digamos, con mayor probabilidad de producir un terremoto. Para España tenemos 2 clasificaciones. Por un lado sería la clasificación del Instituto Geográfico Nacional, que tenemos a la derecha, o la propia clasificación que hace FM para las zonas sísmicas de las diferentes localidades y zonas de España. En cuanto a los accesorios que podemos citar que tiene un depósito,
Fundamentalmente, los depósitos, aparte de lo que es su estructura en chapa y sus angulares perimetrales, tiene una serie de elementos que nos van a servir para el uso y funcionamiento del tanque. Por un lado tenemos el llenado, que siempre en nuestro caso proporcionamos con el flotador incluido. Tenemos una muestra de ello en la imagen de la izquierda. Luego tendremos una boca de hombre para acceder por la parte inferior del tanque, ¿vale? Para lo que sería un acceso para limpieza y comprobar el interior del depósito. Y lo que sería la parte superior del propio tanque, una trampilla de registro donde está colocada esta válvula de llenado. Para acceder a esa trampilla de registro, pues se hace mediante escaleras en aluminio y plataformas. Dependiendo de la altura, pues utilizaremos una o varias escaleras o una o varias plataformas igualmente. Además de lo que es el llenado y la boca de hombre, tenemos también lo que sería el vaciado, que para ello suele colocarse una válvula de compuerta en la parte más baja del depósito. Igualmente se podría también colocar una válvula de mariposa. Luego tenemos lo que sería el hidrómetro, que lo que nos permite ver es los metros de columna de agua que contiene el interior del tanque. Siempre vienen tarados a partir de 1, porque la presión, digamos, comienza a partir de 1 metro. Se colocan a esa altura. Y, por otro lado, estarían lo que serían las válvulas de compuerta para las conexiones de las aspiraciones. En nuestro caso, lo que hacemos es ofrecer al cliente la posibilidad de también comprar lo que sería la válvula de compuerta para las conexiones de aspiración. En este caso, válvulas de compuerta con aprobación UL-FM. Además, contamos con lo que serían las trampillas de registro, como hemos dicho, en la plataforma superior y lo que serían las conexiones de aspiración con su placa antivórtice. Otro elemento importante a tener en cuenta y que estamos desarrollando son las estaciones de control para depósitos. ¿Qué nos permiten estaciones de control para depósitos? Lo que nos permiten es regular el nivel de pH y de cloro en el interior de los tanques. Mediante un panel de control y una serie de portasondas y bombas peristálticas, lo que hacemos es mantener el agua del interior del tanque en condiciones óptimas de cloro y pH. Tenemos eso, como hemos comentado, el panel de control, portasondas y las bombas peristálticas. Aparte de ello, tenemos la opción Wi-Fi Ethernet para hacer una gestión remota desde cualquier parte del mundo, aparte de relés auxiliares para si queremos colocar otro tipo de elementos electrónicos. Nos permite realizar con la opción Wi-Fi un registro de datos de hasta 30 días. Y podemos hacer este tipo de estación de control desde los 10 metros cúbicos, 6 metros cúbicos hasta depósitos de 2.000 metros cúbicos. Tenemos un gabinete eléctrico, que es el que, digamos, lleva una calibración de la filtración y un temporizador. Y, por otro lado, lo que tendríamos es el controlador de pH, redos, cloro libre y conductividad. Todo ello mediante un display TFT a color y la posibilidad que hemos dicho de Wi-Fi y también, además, control remoto. El sistema se termina componiendo con una bomba hidráulica que, en función de la capacidad del tanque y la capacidad del depósito, pues tendremos que emplear un tipo de bomba u otra, con mayor o menor requerimiento de litros. Y este, sería un esquema básico de lo que sería su uso con la bomba, la estación de control, la bomba peristática y los bidones de hipoclorito y el otro que sería un minorador de pH. Normalmente los depósitos, en función de la capacidad del tanque de reserva de agua, oscilarán entre los 27 litros de hipoclorito y 27 litros de lo que sería minorador de pH, hasta depósitos de 100 litros de cada uno de los químicos. Otro elemento importante, otro accesorio importante, son las resistencias de caldeo. Hay en zonas que, por las bajas temperaturas en invierno,
se hace necesario que lo que es el agua de flotación no se congele y colocamos una serie de resistencias de caldeo para evitar esa congelación. Están conectadas normalmente a lo que es el termostato de la sala de bombas, o se le puede colocar incluso un termostato exterior a pie de tanque para también regularlo. Lo que hace es eso, entra en funcionamiento cuando se baja por debajo de cierta temperatura y lo que evita es eso, la congelación del agua. Puede ser una conexión, la conexión es trifásica, pero su conexión puede ser para 380 o para 220. Y lo que hemos comentado, está fabricada para sumergirse en el agua y transmitir temperatura, y se coloca a 1 metro desde el anillo superior del depósito. Y en la parte de la derecha podemos ver, tenemos una fotografía de lo que sería su instalación exterior. ¿Vale? La parte exterior lleva donde se hace la conexión eléctrica y a donde hay que llevarlo luego a conectarlo al cuadro de la sala de bombas. Otros accesorios importantes, bueno, pues son los sensores magnéticos de alarma de máximo, alarma de mínimo o de nivel máximo. Entonces, bueno, mediante estos sensores magnéticos de nivel, pues lo que se hace es eso, que mediante un imán alojado en el interior del flotador vemos si se baja del nivel mínimo o se supera el nivel máximo. Entonces, pueden servirnos para la detección de un único punto de nivel en líquidos y sobre todo pues eso, en maniobras de llenado, vaciado o alarmas de sobrellenado en algunas ocasiones. Tenemos también igualmente una imagen de lo que sería este sensor magnético colocado en el interior de un depósito. Y por otro lado, bueno, hay en ciertas ocasiones que el cliente, por cuestiones de preferencia, pues prefiere tener lo que es una regleta de nivel en vez de lo que sería un hidrómetro. Entonces, bueno, este tipo de flotadores están suspendidos por un cable y soportados por 2 poleas. Y al final lo que nos hacen es eso, indicarnos una escala graduada el nivel del volumen del líquido. Y el indicador está equipado con imanes que lo que nos permiten es eso, accionar los contactos externos. Aquí tenemos, bueno, lo que es una instalación de uno de ellos y otro lo que sería una imagen de la propia regleta de nivel. Y el equipo es eso, un equipo sencillo que se compone de lo que sería un flotador y un indicador rojo unido por un cable móvil sobre 2 poleas. Y teniendo en cuenta el sistema polea, pues la indicación de nivel es inversamente proporcional al nivel del depósito. Y por otro lado, bueno, pues tenemos lo que sería una sonda de nivel que al final lo que nos permite, pues bueno, en el caso de que el nivel del agua baje de un determinado nivel, pues se abra el flotador y nos permite, digamos, que llenar lo que sería de nuevo el tanque. Un tema, digamos, fundamental para los depósitos, aparte de lo que es la propia fabricación y diseño del depósito, es el montaje. Para el montaje debemos tener una serie de consideraciones anteriores al montaje, consideraciones durante el montaje y unas consideraciones posteriores a dicho montaje. Importante enviar un plano de bancada y del conjunto de depósito de cada proyecto para que de esta forma el cliente pueda dar validez a la fabricación. No es raro e inusual el que en alguna ocasión llegue esa obra y después incluso de haber mandado la documentación, la bancada que esté en obra sea más pequeña y no sea posible montar el depósito. En otras ocasiones incluso se ha decidido realizar el montaje en un espacio determinado, pero por cuestiones de legislación local o por cuestiones de estudio geotécnico, pues hay que cambiar la ubicación del propio depósito. El tiempo de fabricación y montaje tiene una media de unos 45 días, aproximadamente son 3-4 semanas fabricación y alrededor de la semana, 15 días, el montaje. Todo va a variar, sobre todo en función del tamaño del tanque.
un depósito de aproximadamente 400 metros cúbicos puede ser el tiempo de montaje en una semana. Para depósitos de 1.000, 1.200 metros cúbicos, pues estamos hablando de un tiempo de ejecución de 10 días. El estudio geotécnico del terreno tiene que ser siempre por cuenta del cliente y nosotros lo que le damos es unas directrices o indicaciones o recomendaciones para que se ejecute esa base. Muy importante, además, es también el dejar una distancia de 50 centímetros desde cualquier punto al depósito para facilitar el montaje. Hay que tener en cuenta que el montaje se realiza mediante gatos hidráulicos y esos gatos hidráulicos necesitamos anclarlos a lo que es la propia base de hormigón. Entonces, es importante que haya ese espacio mínimo de 50 centímetros para permitir el trabajo en óptimas condiciones de los montadores. Depósitos de masilla, como se realizan en 2 fases, es muy importante y hacemos en ello mucho hincapié en que la segunda fase solo se realiza única y exclusivamente cuando el depósito está instalado. En la imagen de la derecha se ve una bancada, una primera fase ejecutada, pero también está ejecutada lo que sería la segunda fase o una parte de la segunda fase para un depósito de masilla. Todas esas varillas perimetrales, al final, lo que hacen es molestar e impedir un montaje correcto del propio depósito. En la mayoría de los casos hay que quitar toda esa varilla y una vez que se ha quitado se puede comenzar la instalación. O sea, por eso siempre insistimos en que la segunda fase única y exclusivamente se hace una vez montado el tanque de reserva de agua. Siempre es necesaria una asistencia a los montadores en obra pues, para la colocación de las conexiones. Lo que se hace es un replanteo, se marca lo que es el eje central del tanque y el centro del depósito y en función de ese centro lo que luego se va a marcar son las diferentes conexiones, pues el rebosadero a tal ángulo, la conexión de llenado a tal ángulo, el rebosadero, retorno, etcétera. Todo, digamos, que se hace en obra. Es importante decir que todas las perforaciones se hacen en obra y entonces todas las chapas van sin taladrar y se hacen in situ. ¿Qué tenemos que tener en cuenta durante el montaje? Bueno, sobre todo que el material, digamos, siempre lo incluimos hasta un puerto, o en el caso península, hasta lo que sería obra. La descarga debe ser efectuada por el cliente o la propiedad y los materiales tienen que descargarse lo más próximos a lo que es la solera bancada para facilitar el trabajo a los montadores. Un tema importante, aparte de lo que es el montaje, es el almacenamiento del depósito. Hay en ocasiones, por lo que hemos comentado, que se retrasa el montaje en la obra porque la bancada es más pequeña y hay que volverla a hacer. Cuestiones de que en un momento determinado el cliente quiere que se envíe el material, aunque el montaje no se vaya a realizar posteriormente. Pues es muy importante que lo que son las chapas del depósito se protejan de la lluvia, sobre todo para evitar daños de oxidación en las chapas, lo que se llama una oxidación por almacenamiento, y evitar posibles daños en el resto de elementos. Igualmente, una vez que se lleva a obra, los montadores deben disponer de un punto de luz de 220-380, lo más próximo al depósito, para poder utilizar este tipo de consolas, que lo que hacen es eso, son unos gatos que al final con estas consolas lo que vas haciendo es ir elevando a diferentes alturas el depósito. Se comienza el montaje por lo que es el tejado y una vez montado lo que es la primera virola, sucesivamente se van subiendo las distintas virolas. Posterior al montaje debemos tener también una serie de cuestiones a tener en cuenta. El tema de los residuos. Nosotros dejamos colocado en un palé lo que sería todos los residuos generados en el montaje. El agua que contiene el depósito tiene que ser dulce y limpia
Y es muy importante la colocación de un filtro ENI para evitar obstrucciones en la válvula de flotador. En muchas ocasiones la agua es una primera agua de obra y viene con muchos elementos que pueden obstruir esa propia válvula, por eso es muy importante la colocación de ese filtro ENI. Y en el caso de los depósitos de membrana, también es muy importante que una vez finalizado el montaje, el depósito se llene entre 10 y 30 centímetros para evitar que se pueda mover lo que es la base de la membrana. Adicionalmente, no está de más tapar lo que es la boca de la conexión de aspiración si se va a tardar un tiempo en llenar el depósito. Así se evita pues, la entrada de animales o elementos extraños que puedan dañar la membrana o una vez llenado el depósito y se realicen las pruebas, el dañar lo que sería la propia bomba. Tenemos aquí lo que sería un montaje y también lo que serían montaje. En cuanto al tema de la pintura, al igual que ocurre con cualquier superficie de acero, se puede realizar cualquier procedimiento. Nosotros el procedimiento habitual que utilizamos para los depósitos es el siguiente. Pues haces un desengrase y una limpieza química a base de fluoruro amónico. A continuación se hace un secado en horno a 120 grados, una capa base de wax primer eposídico, un espesor mínimo de película de 20 micras y lo que sería posteriormente un acabado de resina en poliéster en polvo con aplicación de un espesor mínimo de 100 micras. Todo ello polimerizado en horno a 190 grados centígrados y durante 20 minutos. Aquí bueno, podemos elegir cualquier color de la carta RAL y es, digamos que, una opción pues en muchas ocasiones muy recurrente y en países, por ejemplo, de Sudamérica es muy habitual el utilizar depósitos con una aplicación de pintura. Aquí tenemos bueno, lo que serían algunos ejemplos de depósitos, bueno, el color rojo, crema, blanco, azul, dependiendo bueno, pues de la gama de color que elija el cliente. Importante además es el tema de las reparaciones y recuperaciones de depósitos. Lo primero y fundamental es hacer una visita previa a obra, ¿vale? Sobre esa visita previa a obra se realiza un informe previo y lo que hacemos es una evaluación del estado general del depósito. ¿Qué es lo fundamental? Bueno, pues primero examinar las planchas de chapa, ver su estado, su grado de corrosión, etcétera. En el caso de los depósitos de membrana, aparte de ese examen de las planchas de chapa que habitualmente suelen estar en mejor estado, pues lo que se hace es un examen de la propia membrana, bien sea PVC u otro material. Y en el caso de los depósitos de mástil, lo que se hace sobre todo es especial hincapié en lo que sería el examen de la bancada, ver cómo está la bancada exactamente. Los depósitos de masilla, pues lo primero que tenemos que hacer es una limpieza del suelo y lo que sería la lámina galvanizada de las paredes del tanque. Para ello lo que se suele hacer, ese suelo picado, pues se le limpia y lo que hacemos es darle una resina epoxi-contenente y la aplicación de una masilla epoxi donde proceda. En algunas ocasiones pues es incluso necesario colocaciones de láminas de fibra de vidrio para reforzar pues, esas zonas dañadas o agujereadas. Tenemos lo que sería una imagen del antes de un suelo picado y lo que sería un suelo tratado con una resina epoxi bicomponente. Para el tema de las planchas del depósito, pues ese acero galvanizado que tiene esa oxidación, pues primero lo que hay que hacer es esas chapas y lijarlas
mediante abrasivos mecánicos. Y una vez lijada, pues lo que hay que hacer es tratarla. Un tratamiento, como hemos comentado, pues eso con resinas epoxi. En muchas ocasiones, estos depósitos, por condensación de agua, donde mayor oxidación tienen es en la parte superior del tanque y es muy habitual tener que cambiar también lo que sería la estructura de techo y el propio techo. Pero bueno, eso en muchas ocasiones, hasta que no se entra dentro del propio depósito y se vacía, no se puede apreciar y ver. Y en casi el 90% de las ocasiones lo que hay que hacer también es sustituir lo que son las propias conexiones por conexiones nuevas, porque al final suelen ser los puntos donde mayor grado de oxidación hay. Aquí tenemos otros ejemplos, bueno, pues una obra de obra civil mal ejecutada, que es un hormigón incorrecto y lo que necesita pues es eso, aplicarle una capa de nivelación y un tratamiento de pintura para corregir esa deficiencia. Y en el caso de la imagen de la derecha, pues es una perforación de una chapa por oxidación. Hay en ocasiones que se puede reparar, se puede colocar interiormente fibra de vidrio y tapar ese agujero, pero en otras ocasiones es imposible hacer esa reparación y o bien se puede sustituir esa chapa en concreto o en ocasiones el estado del depósito es tan malo que lo que hay que hacer es sustituirlo directamente el depósito. Cuanto a los depósitos de membrana, fundamentalmente lo que es su reparación y recuperación es la sustitución de la propia membrana. Hay en ocasiones que se puede acceder al interior, se localiza lo que es la fuga y entonces se puede hacer una reparación parcial. Pero en muchas ocasiones estamos hablando de depósitos con ya muchos años y lo que hay que hacer es una sustitución de la propia membrana. Para ello, lo que se hace es un desmontaje del techo y una vez desmontado el techo, se extrae y se retira la membrana existente y se desmontan lo que son las conexiones. Posteriormente, se coloca la nueva membrana de PVC, se coloca lo que será la nueva manta geotextil sobre la que va a descansar la membrana y se colocan las nuevas juntas de neopreno y las conexiones. Los depósitos de membrana no es tan frecuente que la oxidación se haya producido en las conexiones, puesto que tenemos una separación de la propia conexión de lo que es el agua por unas juntas de neoprenos y la propia membrana. En este caso se suelen reaprovechar las propias conexiones existentes. Y bueno, otro tema que quería mostraros es el tema de una nueva app que estamos desarrollando para ver lo que son cálculos de depósitos circulares y rectangulares. Entonces, para ello, estamos creando una aplicación en nuestra página web donde lo que se puede hacer es, teniendo lo que es un volumen que queramos tener, lo que hacemos es eso, pues utilizamos la aplicación que ya está disponible, aunque tendremos que hacer algún retoque, la podemos ver en nuestra web y lo que vemos es, según el volumen útil que queramos tener, pues introducimos lo que sería la altura del depósito o diámetro que necesitamos y lo que sería el diámetro también de la propia aspiración. Ya sea entonces un depósito circular o rectangular, tenemos la opción de poder elegir o bien un depósito de membrana o bien un depósito de masilla. En función de ello, pues al hacer el cálculo, lo que nos va a dar es el volumen total y el volumen útil que en metros cúbicos o en galones que requiramos, ¿vale? Para ello podemos hacer bueno, vamos a un momentito. Vamos a hacer lo que sería vamos aquí a hacer lo que sería, bueno, dentro de lo que es la página, un ejemplo práctico de lo que podríamos calcular, pues si queremos un depósito de
diámetro, por ejemplo, 8,58 metros y una altura de 5,40 metros y tenemos una aspiración de DN 150. Pues la calcularíamos y sabemos que este depósito tiene un volumen total de 312 metros cúbicos y un volumen útil de 291 metros cúbicos. Si hiciéramos el mismo cálculo para un depósito de masilla, con las mismas dimensiones, tendríamos, por ejemplo, para una altura de 5,40 y un diámetro de 8,58, ¿vale? Y hacemos igualmente para una aspiración de DN50, obtendríamos que el volumen total es el mismo, pero lo que sería el volumen útil es diferente, puesto lo que hemos comentado que el depósito de masilla interiormente tiene lo que es una bancada de 20 centímetros. Para el caso de los depósitos rectangulares, pues tenemos igualmente la misma aplicación. En base a lo que sería el largo, ancho y alto y el diámetro de la aspiración, pues podemos hacer igualmente un cálculo. En este caso, tenemos formatos estándar con unas medidas para largo, ancho y alto, 6,26, una anchura, por ejemplo, de 2,302 y lo que sería una altura de 2,90, por ejemplo, y una aspiración de 200. Tendríamos pues un depósito con un volumen total de 54 metros cúbicos y lo que sería un volumen útil de 44. Igualmente en galones, que sean 11.736 galones. Si fuera el mismo depósito, pero de masilla, tendríamos lo que sería un largo, por ejemplo, de 623,26, un ancho de 3,02. En este caso tendremos que, digamos, introducir el mismo. Vamos a ver, aquí. Para tener el mismo resultado, lo que sería una altura de 2,9, ¿vale? Y una aspiración de DN200. En este caso tenemos el mismo volumen total, pero sin embargo tenemos un volumen útil diferente, por lo que hemos comentado. Entonces, bueno, esto sería, digamos, la aplicación que estamos terminando de desarrollar y que, bueno, esperamos que sea también de utilidad para la hora de hacer los cálculos, saber el abastecimiento de agua necesario, etcétera. Y aparte de esto, bueno, otro tema a tener en cuenta, bueno, son los depósitos de acero inoxidable. Como hemos comentado en ciertas ocasiones, aparte de lo que sean depósitos para protección contra incendio, tenemos depósitos para tratamiento de aguas industriales, tratamiento de aguas residuales. En estos casos, pues bueno, se utilizan depósitos en acero inoxidable, en ISI 316 o ISI 304, y en ellos son depósitos de mayor capacidad y normalmente los domos y cubiertas suelen ser en aluminio y lo que es la viguería en fibra de vidrio. Cuestión de calidad, pues contamos con la más alta gama de certificados en cuestiones de calidad, ISO 9001, 14001, estamos comprometidos totalmente con el medio ambiente y en todos nuestros procesos de fabricación lo ponemos en práctica. Aparte de ello, bueno, mencionar que contamos con lo que serían el certificado de aprobación FM y los sellos CEPREVEN para depósitos de reserva de agua de membrana y depósitos de agua contra incendio. Como os decía, bueno, que el tema de la calidad es muy importante y tenemos eso, contamos con los sellos ISO 9001 y 14001 y lo que serían también los certificados de calidad de producto, que es FM, y por otro lado CEPREVEN para membrana y para masilla. Aparte de ello, bueno,
todo lo que son los materiales tienen con certificado de calidad 3.1. Igualmente se emite un certificado de calidad una vez instalado el depósito, una garantía para 2 años contra cualquier defecto de fabricación y montaje. Bueno, esto sería todo un poco. Si tenéis alguna pregunta, ahora podemos seguir comentándolas. Me hacéis una pregunta sobre cuál es para España el área de zonas sísmicas. El plano de FM de zonas sísmicas, sí, podríamos enviarlo en PDF. ¿Queréis, cualquier duda que tengáis, me podéis mandar un correo a tanks@firepipin.com y las podemos intentar resolver a través del mail. En el caso de FM, creo que os he mostrado un mapa en el que aparecen, digamos, las diferentes zonas sísmicas. Normalmente en España todos los depósitos que se instalan son FM mayor a 500 años. Sin embargo, Portugal, aunque somos vecinos, su legislación exige en ciertas zonas que sean FM 250. También me preguntáis por el paso del tiempo entre que se termina un depósito y se puede empezar a llenar con agua. ¿Qué depósito es más recomendable, masilla o membrana? Digamos, por cuestión de tiempo entre que se monte y se llene, digamos que es un poco indiferente. Si me preguntas a lo mejor por cuestión de cuál es mi predilección o cuál es mi recomendación, un depósito de membrana siempre va a tener menor contacto lo que es con el agua, por lo tanto siempre va a haber menor probabilidad de oxidación. El acero galvanizado o el propio acero en sí empieza a oxidarse desde que se fabrica. O sea, siempre que se le evite tener contacto con el agua, pues prolongaremos la vida útil de por lo menos lo que es la parte estructural del tanque. La aplicación hemos empezado por hacerlo, digamos, a la inversa. Utilizando el diámetro y altura nos da el volumen, pero podríamos hacerlo recíprocamente a la inversa. Se podría hacer dando un volumen requerido que nos diera un diámetro en altura. El problema de hacerlo de esa manera también es que como para llegar a ese mismo volumen puedes llegar a diferentes diámetros y alturas, es una forma mucho más compleja. Lo importante es que si más o menos tenemos claro el volumen que queremos y nos basamos en unos diámetros y unas alturas establecidos, pues siempre podremos tener esa herramienta como ayuda. Rafael me pregunta que si se fabrican fuera de España. Todo lo que es la fabricación es nacional y se fabrica en nuestra planta en Toledo. Otra cosa es que nosotros sí los instalamos fuera de España. Digamos que nosotros tenemos equipos de montaje y hacemos exportaciones a lo que es prácticamente todo el mundo. Entonces, como hemos comentado durante la presentación, son depósitos que se pueden paletizar, se pueden colocar en un contenedor y es una forma fácil de enviar el material. Aparte de lo que sería los propios materiales para su propia instalación se pueden llevar y luego también retornar. Ulises me pregunta que si es posible acoplar conexiones a los tanques compatibles con los accesorios para las unidades de bomberos. En ocasiones lo que se hace es se le coloca lo que es una toma adicional para bomberos
pues se le deja en lo que es en el propio tanque, una toma de diámetro 4 pulgadas normalmente, para que se coloque lo que sería luego una conexión con un racor bombero y poder, digamos, el bombero conectar su bomba. Existe, y eso me dicen que sí existe la posibilidad de conectar dos tanques con diferentes alturas. Existe la posibilidad, únicamente que tendrían que ser depósitos de diferentes alturas para por vasos comunicantes luego tener, digamos, una altura igual en ambos. Pero bueno, por hacerse se podría hacer. También me comentan que cuál será la recomendación entre membrana o masilla y si se recomienda uno u otro. Creo que, bueno, como comentaba, en cuestión quizás de durabilidad y si no hay cuestión económica, la membrana es mucho mejor que lo que sería la masilla. Pero igualmente un depósito de masilla es más económico y quizás en ocasiones pues, bueno, prevalezca en la cuestión económica la cuestión de la durabilidad. Íñigo me pregunta que cuál es la temperatura mínima esperada para que sea necesaria la resistencia. Normalmente lo que se hace es lo que es el termostato de la propia resistencia o la resistencia que va colocada a la sala de bombas se coloca a la misma temperatura. Es decir, que la temperatura que se fija para la sala de bombas es la misma temperatura que hace saltar la resistencia en este caso. Me preguntan también que si existe obligatoriedad para vaciar un tanque para inspección o reparación y si es así, cada cuánto. En caso de inspección no es necesario y aparte lo que se está haciendo es implementando sistemas para que esa inspección mediante las estaciones de control pues se tenga unos niveles de cloro y de pH óptimos y no sea necesario vaciar. En otros casos, si hay que reparar el tanque, en ese caso es fundamental e indispensable lo que sería vaciar el depósito. Incluso hay en ocasiones que si lo que se trata de detectar es una fuga o el estado del interior de un tanque, sí tenemos que vaciar obligatoriamente. Me preguntan también, además, que cuál es la posibilidad o probabilidad de perforación de una membrana durante el proceso de ejecución. Normalmente, como hemos comentado, todas las perforaciones se hacen en obra. Es difícil que se pueda producir un fallo en el tema de la perforación. Si se produjera o hay un accidente o digamos que en un momento determinado se hace una perforación, pero en último momento el cliente decide cambiar la orientación de una de las conexiones, lo que se hace es que siempre nuestras membranas llevan un kit junto con la membrana, un kit de reparación, que lo que se hace es, para evitar, en el caso de que se produzca esa perforación o ese fallo, hacer una reparación en campo. Al final se le coloca una doble costura, se le hace un doble sellado y se hace una reparación en campo. Me preguntan también para tener en cuenta en instalaciones con temperaturas que llegan a menos 10 grados con alto riesgo de congelamiento. En este caso, pues bueno, lo aconsejable es colocar lo que es una resistencia de caldeo o incluso en alguna ocasión se colocan varias y de esta manera, pues bueno, evitar que se pueda llegar a congelar el interior del agua. En cuanto a la vida útil de la membrana, ¿y cuándo habría que sustituir una membrana de un tanque que no está deteriorada? Pues
Lo que es la vida útil de una membrana suele oscilar entre 20 y 25 años. Otra cosa es la garantía que ofrece el fabricante. El fabricante en estos casos, si hay una, digamos, una utilización correcta del propio depósito, los índices y niveles del agua son los correctos, lo que hace es dar una garantía decenal, pero es una garantía decenal decreciente. ¿Qué quiere decir? Que durante el primer año el valor de la membrana es del 100% y en el 10.º año tiene un valor del 10%. Si es conveniente sustituir una membrana cada cuánto tiempo, aunque no esté deteriorada, pues lo normal es sustituirla cuando tenga deterioro. Y es lo que comento, alrededor de entre 20 y 25 años suele ser lo habitual. Me comentan además que el tema de los controles del pH, del redox, que sí es necesario obligatorio y además sí existen el tema de las colocaciones de la recirculación, filtro de resistencia a caldea, tal. Vale. Obligatorio no lo es, pero cada día, digamos, sí es más recomendable. Dada la situación actual y además teniendo en cuenta que el equipo lo que te hace también es aumentar la vida útil de la propia membrana y del propio depósito al evitar que existan bacterias en el propio agua, es una cosa que es, digamos, que recomendable. El tema de la resistencia de caldeo pues ya influye un poco en el área y las temperaturas mínimas que haya en esa zona. Y bueno, el tema de la propia bomba y la estación de control, pues sí es recomendable. En cuanto a la elección del tipo de depósito, si los dos pueden resistir mejor el viento mientras están vacíos, si es necesario tener un nivel mínimo de agua para dar resistencia, digamos que los depósitos están diseñados para una resistencia en vacío y una resistencia del depósito también llenos. Lo aconsejable es llenar el depósito lo antes posible para evitar esa posible incidencia del viento en el depósito. Para eso se colocan los stiffener o anillos perimetrales en diferentes alturas para evitar que el viento, digamos, pueda hacer daño al propio depósito. Lo recomendable de llenarlo en la mayoría de los casos en el de membrana es sobre todo por el tema de la base, porque si hay vientos, a no ser un depósito estanco, las corrientes de aire se pueden hacer que se mueva la base y al moverse la base, si no nos damos cuenta a la hora de llenar el propio tanque, puede ocurrir que se desplace esa base del depósito y al llenar podamos hacer algún desgarro y dañar la membrana. Eduardo me pregunta que si le podemos enviar un PDF con la presentación. Creo que no hay ningún problema. Entonces, bueno, yo si queréis lo comentamos y se enviará. Me preguntan además que cómo se hace el cálculo para lo que sería el slowing dentro del depósito contra la cubierta en fuerzas sísmicas. Vale. Lo que realmente se tiene en cuenta, como se dice, en función de la zona sísmica, dependiendo si es una zona sísmica 1, 2, 3 o 4, lo que se tiene en cuenta es, en función de ese área, el espacio que hay que dejar libre de columna de agua para el momento de que se produzca esa ola y haya un sismo y se pueda, digamos, que producir ese terremoto y esa ola dentro de lo que sería el depósito. Para ello, en función de la zona sísmica, se deja una distancia entre lo que sería el volumen útil y el volumen total. Me preguntan también que cómo se accede a la boca de hombre para el mantenimiento, si se rompe la membrana y luego cómo se repara. Lo que es la zona de la boca de hombre, esa zona, digamos, está cortada igual que el resto de las conexiones. Entonces, digamos que el acceso se puede acceder libremente al interior del tanque por esa zona.
Y luego, si se tiene que hacer una reparación de la propia membrana, pues es lo que comentado. Al final se trata de hacer un doble sellado. Se hace un primer sellado del punto focalizado y a continuación sobre ese propio sello lo que se hace es otro sello posterior, que digamos que para, si se rompiera esa primera reparación, tengamos lo que sería esa segunda. Me dicen, preguntan si sobre la norma 1.23.500 otras normas existe alguna distancia de separación del depósito con respecto a sectores o edificios o por seguridad frente a la rotura del mismo que pueda afectar a edificios. En principio, imagino que serán cuestiones de edificación las que nos digan que tenga que estar separado o no de ciertas zonas. Normalmente suelen ser zonas industriales y suelen estar lo más pegados posibles a lo que es al propio edificio. Me preguntan también por la finalidad de la placa antivórtice y si va instalada siempre. En el caso de nuestros depósitos, sí, digamos que esa placa antivórtice siempre va colocada y lo que trata es esa placa antivórtice de evitar lo que son turbulencias que puedan, digamos, evitar que entre aire en la propia bomba y dañarla al succionar. También me preguntan que si es necesario reinstalar una resistencia de caldeo si hiela pocos días al año y se baja a -3 grados. Hombre, pues digamos que lo que es el incremento de este tipo de resistencia con el valor del tanque no es significativo. Por tanto, si hay probabilidad de heladas y de bajar de esos -3 grados, pues sí es recomendable. Comentan sobre el tema de los angulares de refuerzos, cuántos llevan y dónde se colocan. El angular de refuerzo, como hemos comentado, al final es sobre todo en función de la resistencia al viento. Varía sobre todo por el diámetro y altura de los depósitos. No hay, digamos, una regla fija, sino es un cálculo que se realiza y en función de diámetro y altura lleva determinado número de refuerzos y su ubicación también varía en función del diámetro y la altura. Me preguntan además si la resistencia de caldeo es recomendable instalarla en paralelo con la boya de nivel para evitar que pueda quemarse si se enciende y el nivel de agua está tan bajo que pueda estar en seco. Se coloca por debajo por eso precisamente, para evitar que trabaje en seco. Si lo que es la boya normalmente se coloca en la parte más alta del depósito, alrededor de los 300 milímetros de lo que es la coronación, lo que es la resistencia de caldeo se coloca a 1 metro desde esa coronación para evitar que trabaje sin agua. En el caso de que trabajara sin agua, la propia resistencia se quemaría, pudiendo, claro, dañar también lo que es a la propia membrana. En el caso que tuviera membrana, si es un depósito de masilla, pues lo que haría es quemarse directamente la resistencia. Para las tuberías de llenado del depósito, ¿qué medidas se suelen tomar para evitar la congelación cuando hay temperaturas muy bajas? Normalmente los llenados oscilan entre las 2 pulgadas de N50 y de N100. Normalmente con esos diámetros es difícil que se congele el agua. Y aparte, normalmente lo que suelen ser las acometidas vienen bajo tierra y suelen estar protegidas. ¿El tubo de llenado necesita algún soporte especial con muelle que absorba la dilatación del depósito? No, nosotros lo que utilizamos es dejamos fijado lo que serían los diferentes soportes para la colocación de las líneas de llenado, de rebosadero y de retorno. Entonces,
soportes se dejan colocados en el propio tanque y lo que se hace es, una vez instalado el depósito, se dejan, digamos, las abrazaderas para que luego el instalador coloque el tubo. Pero bueno, es un soporte de abrazadera con un tubo que se coloca directamente al depósito. La clorificación de agua puede realizar la oxidación más rápidamente de la tapa por la condensación que se pueda producir. No, al final lo que haces con la clorificación es optimizar el estado del agua. Lo que tienes es un nivel de cloro y un nivel de pH óptimo. La condensación va un poco más en cuestión por temperaturas que puede haber en lo que sería el área donde se está instalando el depósito, zonas costeras con mayor humedad, etcétera. Pero bueno, eso digamos que no influye el que tú tengas un sistema de cloración o no. ¿Nos podrías dar un ratio conservador de precio, coste eurometro cúbico almacenado? Sería difícil de decir. Hay, digamos que orientativamente, indicar que los depósitos de masilla suelen ser más económicos, que los depósitos de membrana suelen ser alrededor de un 5% más caros y que hay que tener en cuenta que lo que son depósitos antisísmicos, pues obviamente también son más caros porque llevan un mayor espesor de chapa, los soportes de anclaje también son diferentes y en ese sentido por eso son también bastante más caros. La placa antivórtice va anclada al suelo del depósito. Si es así, ¿cómo afecta a la membrana si se apoya en ella? No, la placa antivórtice va fijada a lo que es al codo de la aspiración. Para evitar que la membrana, cuando la bomba succione, pueda, digamos, construir la propia aspiración, lo que se coloca es una plancha de neopreno en la base de la membrana y en la parte, sobre esa plancha de neopreno se coloca lo que es una placa de acero. Y lo que se une es la placa antivórtice de la aspiración con esa placa de acero que se ha dejado en la base del depósito y se unen mediante varillas y tuercas. Y de esta manera lo que se evita es que cuando haya la aspiración de la bomba, la succión, se pueda, digamos, obstruir lo que es la propia aspiración. Me preguntan además si se puede semienterrar el depósito o siempre estar en superficie. En alguna ocasión lo que se ha realizado son, digamos que, depósitos que están, digamos, por debajo, digamos, de lo que sería cota cero, de un cierto nivel. Enterrarlo, pues al final puede ser contraproducente, pues si tienes que hacer una reparación, porque digamos que sería, digamos, el ver a nivel de superficie si hay, digamos, alguna fuga o si tienes que hacer algún mantenimiento de algún tornillo o alguno de los elementos. Normalmente suelen ser depósitos aéreos o bien como ser los depósitos rectangulares que están enterrados, pero digamos que en zonas como garajes o lo que serían también sótanos. Me preguntan también que si el diseño sísmico de la bancada se hace con un programa de cálculo estructural o se produzcan las cargas sísmicas axiales y de cortante de los pernos de anclaje. Al final, digamos, el cálculo se hace un cálculo estructural y lo que se ha hecho, digamos, para cada uno de los depósitos es exactamente eso, un cálculo de lo que serían cada uno de los tipos de anclaje para saber qué diámetro de varilla hay que emplear, la profundidad de fijación que hay que tener, lo que es la propia longitud del propio perno e igualmente lo que es la distancia y colocación entre los distintos soportes. Eso también es importante y se tiene en cuenta a la hora de hacer el cálculo.
El coste para un depósito de vie de aproximadamente 30 metros para vie y uno para rociadores de aproximadamente 70. Uno de 30 metros, el precio aproximado puede oscilar en torno a los entre 9.000 y 10.000 euros, ¿vale? Si es de masilla o es de membrana. Y para un depósito de 70 metros estamos hablando, te hablo de cabeza, pero aproximadamente entre los 14 y los 15.000 euros. Igualmente dependiendo que seas de masilla o de membrana. En el caso que fueran depósitos rectangulares, el precio, digamos que oscila entre un 25 y un 30% más que lo que sería un depósito de circular. Creo que más o menos he contestado a todas vuestras preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta más o me he dejado alguna por ahí sin contestar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues veo que no tenemos, mira, bueno, sí, no tenemos ninguna pregunta más. Pues agradezco mucho vuestro tiempo y vuestro interés y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Pues muchas gracias y que tengáis buena tarde y feliz verano. Hasta luego.